Resumen, episodio 3, temporada 2 de Yellow Jacket, Digestive. Grandioso episodio donde tenemos unas escenas donde te mías de la risa. Además vemos como Shauna sacia su yo más primitivo, Lottie se vuelve más loca, al pobre entrenador le quedan 3 telediarios, tenemos más símbolo, más presagios y más sangre. Pero antes, como siempre, el resumen lo segmentaré en 2 partes. Primero cómo sigue la historia en 1996 y luego continuamos con nuestras Yellow Jackets en la actualidad. En 1996, tras la grandiosa cena que se metieron en la noche caníbal, a la mañana siguiente todas se despertaron y la mayoría parece como si nada, excepto nuestras grandes protagonistas. Por un lado tenemos a Nat, que aún no se acaba de creer lo que hicieron por sobrevivir. Siente vergüenza, siente asco, pero que gracias a ese acto tan horrible sobreviven todo el invierno. Y entre culpabilidad y agradecimiento decide honrar la memoria de Jackie enterrándola donde el avión junto con el resto. Allí en el avión se despide de Jackie y le reconoce que ahora sienten todos un poco de envidia porque no tendrán que pasar este invierno infernal. Mientras que se despedía de Jackie, vio a un alce blanco, al que le disparó, pero no le dio. El animal le atacó, pero de pronto desapareció. Parece que podría haber sido una alucinación de Nat. Por otro lado tenemos a Tai, que al despertarse ve el cuerpo de Jackie completamente devorado hasta los huesos. Se horroriza por lo que le pudo pasar al cuerpo hasta que le revelan que fueron ellas mismas quienes lo hicieron. Iván le dice que ella se comió la cara. Tai comienza a tener arcadas y vomita. Aquí vemos como Tai fue la única de manera inconsciente que se comió el cuerpo, ya que estaba en su forma alterada. A la noche, mientras dormía, se despierta sonámbula. Iván decide no despertarle y acompañarle. Aquí la forma alterada le confiesa que sigue al hombre sin ojos, pero que siempre y cuando Tai le deje claro. Por lo que se confirma que el hombre sin ojos no está dentro de Tai. Además que su forma alterada reconoce que ella no es Tai, pero no dice quién es, así que nos quedamos con la intriga. Finalmente la forma alterada llega hasta un árbol con el símbolo tallado, y es cuando Tai vuelve en sí. Parece ser que la forma alterada conoce estos símbolos y sabe dónde se encuentran, aunque recordamos que Tai junto con Lottie son las únicas con problemas mentales antes del accidente, ya que Tai veía al hombre sin ojos desde el fallecimiento de su abuela. Shauna, por otro lado, se siente mal, siente que todo está fuera de control y reconoce que no comió a Jackie por su bebé, sino que lo comió por ella. Siente miedo por su bebé porque no quiere hacerle daño. Aquí Lottie le consuela, le dice que él estará bien y que entre todas le cuidarán. Sorprendentemente, Lottie parece saber que el bebé de Shauna es un niño y bueno, al final deciden hacerle un baby shower. Todas regalan cosas súper random, incluso a Misty le regala a todas una mini obra teatral de Magnolias de acero, donde representa el dolor de una madre tras la pérdida de su hija. Que vaya lección más buena tuvo aquí nuestra Misty, aunque fue aconsejada por su amiga Crystal, que en el anterior capítulo la vimos súper dulce y ahora en este capítulo parece súper siniestra. De hecho, sobre el canibalismo de la noche anterior, le confesó a Misty que no es la primera vez que come carne humana, ya que absorbió a su gemelo en el vientre de su madre. El único que no participa en la fiesta del baby shower es el entrenador Ben, que es el único que está hambriento al no haber participado en la comilona caníbal. Cada vez se encuentra mucho más débil y comienza a tener alucinaciones, como la de una de las chicas que medio quiere morderle incluso como un perro rabioso. Al final decide apartarse del grupo e irse a descansar, y es cuando vemos un flashback de él junto con su novio Paul antes de partir en el avión, donde su pareja le decide apostarlo todo por él e irse a vivir juntos. Pero Ben no quería, porque en los años 90 no podías decir que eras gay e irte a vivir con tu novio sin más, porque te podías arruinar la vida. Pero en este flashback, al final se convierte como en un flashback alternativo sobre el entrenador, dejando al equipo femenino tirado en el aeropuerto e irse a casa de Paul a vivir junto a él. Y vemos ese final
feliz, ese final alternativo del entrenador donde jamás se subió al avión. En mitad de la fiesta del baby shower, Travis va en busca del entrenador y le comenta que está un poco raro, debido a esos delirios. Y tras este capítulo me da la sensación de que se está preparando la futura muerte del pobre Ben. Y por último, en la fiesta del baby shower vemos el regalo más controvertido de todos, el de Lottie, que le regala una mantilla con el símbolo siniestro bordado en ella. Nat no entiende cómo borda ese símbolo que estaba junto al muerto de la cabaña. Lottie dice que el símbolo significa protección, pero Nat piensa que puede ser todo lo contrario. Unas defienden a Lottie y otras, como Nat o Tai, están del otro lado. El grupo comienza a dividirse cuando de pronto Shauna comienza a sangrar por la nariz y un montón de pájaros se estrellan en su tejado. Algunos piensan que esos pájaros están intoxicados por los minerales del río, pero Lottie les dice a todas que recojan esos pájaros. Tiene la pinta de que se lo van a comer absolutamente todos. Mientras tanto, en la actualidad podemos ver cómo Shauna intenta saciar su yo más primario. Ya lo hizo anteriormente con la relación con Adam, que incluso en este capítulo hemos entendido que lo asesinó casi de manera intencionada. Incluso diría que sintió hasta placer. Aquí reconoce que siente placer cuando no sabe lo que va a ocurrir, y con Jeff es todo muy aburrido, por lo que su marido decide sorprenderla yendo con el coche a un nuevo sitio, pero accidentalmente atropellan a un hombre que fingía ser atropellado para robarles el coche a punta de pistola. Shauna golpea a ese tipo y le quita el arma, pero Jeff finalmente la detiene. El hombre se va con su coche. Shauna se guarda el arma y con el GPS localizador del coche llega hasta el taller donde se encuentra. Al entrar en el taller, apuntó con la pistola a un hombre de la oficina y comenzó a preguntarle por su coche. Este hombre se cree que está enfrente de una ama de casa indefensa y temblorosa, y aquí Shauna da un monólogo brillante sobre lo difícil que es retirarle la piel a un cadáver y que no es la primera vez que mataba a alguien, y que el temblor de su mano no era por miedo, sino por las ganas que tenía de poder hacerlo. Aquí vemos como Shauna no es la primera vez que mata a alguien y ya la veremos en 1996 haciendo alguna que otra más atrocidades, me da a mí la sensación. Por otro lado, Jeff se encontró a Kevin en el gimnasio y le dijo que dejará a su mujer en paz. Kevin le cuenta que su mujer tuvo una aventura con Adam. Jeff sigue encubriendo a su mujer, aunque ahora descubrió que la policía sabe más de lo que cuenta y que cada vez se está cerrando más el cerco. Mientras tanto, en el puerto marítimo por fin se conocen Misty y Walter. Walter ha quedado con Randy para interrogarlo haciéndose pasar por agente del FBI, pero Misty se tiene que esconder porque Randy sabe quién es. En este interrogatorio se desatan varias escenas súper cómicas y divertidas, donde al final la única información que le sacan a Randy es que había un grupo de gente vestida de morado que dejaron la máquina de refresco sin Fanta, por lo que de esta pista terminarán investigando y acabarán yendo al campamento de Lottie. Para terminar con estos dos, aquí Walter le revela que la señora de la residencia no era su madre, fue una mujer que cogió para ir a la residencia y poder verla a ella, a Misty, ya que le admira. Esto deja a Misty bastante desconcertada. Por otro lado tenemos a Tai, donde Simona sigue gravemente herida y con el símbolo dibujado en la mano. Se ve que en su forma alterada se lo dibujó. En el baño del hospital, mientras se miraba al espejo, se desdobló de nuevo su personalidad y su forma alterada en el espejo comenzó a hacer formas con sus manos mientras decía "ve con ella". La forma de su mano marcaba una V, podría referirse a Van. Finalmente Taissa ve que su forma alterada ya no está pidiendo permiso para venir, por lo que coge el coche de su jefa de campaña y se va en busca de ella. ¿Quién es ella? Casi seguro que será Van. Y algo parecido le está ocurriendo a Lottie, que de nuevo tiene una visión sobre la oscuridad. Se encuentra a su colmena de abejas completamente muertas, y en la malla, en vez de haber miel, lo que hay es sangre a tutiplén. Y podemos escuchar una frase en francés que dice "¿Quieres sangre?". Suponemos que es una nueva premonición de Lottie en la que las Yellow Jackets están en peligro. Ya murió Travis y no sabemos cuál será el siguiente. Y para finalizar,
Lottie comienza a acercar posturas entre Lisa y Nat. Finalmente, Lisa perdona a Nat. Además, que podemos ver cómo en la entrada de la casita de Lottie en el retiro lo preside un par de cuernos gigantescos. Y además vimos cómo Lisa tiene una parte más oscura cortando esa cabeza de una gallina sin miramiento alguno. A todos nos recordó esa dualidad de Shauna con el famoso conejo. Y esto fue lo que pudimos ver en este tercer episodio de la nueva temporada. Déjame un comentario con tus impresiones, que estaré deseando leerlo. Seguiré subiendo contenido de la Yellow Jacket, por lo que te recomiendo que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.